Muchas gracias, señora presidenta. Saludo especial para usted. Lo primero que debo advertir como vocero del partido de la U es el compromiso indeclinable de la bancada de senadores de esta colectividad con la paz de Colombia, con la defensa de las instituciones creadas a través del acuerdo y con el ánimo que nos asiste a todos nosotros de algún día ver un país que brinde y posibilite condiciones de absoluta tranquilidad para todos sus ciudadanos. Desde luego rechazamos la nueva violencia que está empezando a generarse en el país. Desde luego hacemos un llamado de atención para que tanto las autoridades como el gobierno nacional adelanten todas las medidas tendientes a proteger los líderes sociales que han sido asesinados. Desde luego rechazamos las masacres que se han venido en el caso de Antioquia y otros departamentos del país presentando por cuenta de la pelea por el territorio y el negocio de las drogas, de los gados residuales y de esos grupos al margen de la ley, cuya fuente de ingresos principal es el tráfico de drogas. Pero también tenemos el deber de advertir, señora presidenta, que aquí no se puede responsabilizar de todo lo que está sucediendo al gobierno del presidente Iván Duque. Esta afirmación ya no la hago a nombre del partido, sino a título personal para no vulnerar el pensamiento de algunos de los miembros de esta colectividad que no comparten esta idea conmigo, pero que es mi deber plantear. Escuchando a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, me puse aquí a revisar un libro, Adiós a la guerra, escrito por la escritora Patricia Lara Salive, una autora que no tiene tintes de subjetividad en su relato, que en ese libro trata de actuar con meridiana claridad y de contar un poco la historia del país, no la historia reciente, la historia desde la independencia hasta nuestros días, para reflejar allí en su relato y en su investigación cómo Colombia desafortunadamente siempre ha sido un estado matizado por una violencia que ha permanecido durante todas las épocas, durante todos los momentos, que ha dejado más de 800.000 muertos, desde las 8 guerras civiles que se presentaron en el siglo XIX, la de 1812, la de 1839, la de 1851, la de 1854, la de 1860, la de 1876, la de 1884, la de 1895, que fue el preludio de la Guerra de los 1000 días. ¿Cómo analiza ella? ¿Cómo esas guerras y esa permanente violencia del país, a pesar de que se han resuelto por la vía de acuerdos políticos, desafortunada y tristemente han generado nuevas violencias? Aquí dicen que es culpa del gobierno la matanza de los líderes sociales y la matanza de los miembros de las organizaciones de narcotraficantes asentadas en todo el territorio nacional, por el control, reitero, de esas plazas de vicio, de esos nichos de mercado tan importante. Es que es culpa de este gobierno. Pareciera uno que acaba de intervenir, de decir que fue el Estado colombiano el que quiso que las disidencias de las FARC, señora presidenta, regresaran al monte, y que desconoce lo que sucede con el narcotráfico. Esta señora Patricia Lara cuenta, por ejemplo,
cómo la cesación de la guerra de los 1000 días generó matanzas, cómo la primera muerte fue la del general Rafael Uribe Uribe, que venía de ser el héroe de esa guerra, por allá en el año 1914, cómo en 1939 se presenta la matanza de Gachetá, que dio lugar al desbocamiento de esa barbarie generada en esa violencia liberal conservadora, como en el año 1947, solo en un año, la violencia que está aún arraigada en Colombia mató a más de 14.000 liberales por cuenta de esa confrontación de partidos, o como por ejemplo la muerte de Guadalupe Salcedo cuando se había entregado y lo habían amnistiado, dio lugar a que se empezara a generar un nuevo entorno de violencia. Y aquí estaba revisando en esa historia, señora presidenta, lo que aconteció con su esposo, con Manuel Marulanda, como cuando en un determinado momento de la historia él estaba de funcionario del gobierno y a raíz de la matanza de 2 de sus compañeros de luchas en ese momento toma la decisión de devolverse al monte. Y quiero significar esos hechos históricos para llegar al contexto actual. Hoy el narcotráfico se tomó el país, eso es una realidad que nosotros no podemos tapar con las manos. Y eso no es culpa exclusiva del Estado. Ahí hay una deuda histórica y enorme. Esta señora cuenta cómo en los años 70, senador de la Colombia Humana, doctor Gustavo Petro, ¿usted qué quiere ser presidente de Colombia? Cómo la guerrilla de las FARC en esa época creció por cuenta del narcotráfico. Ese es un negocio en extremo rentable, es un negocio que promueve la guerra y que mientras exista no habrá poder humano ni capacidad del Estado de poder resolver esa problemática de violencia que se está generando en las regiones. Muchos de esos jóvenes y esas personas que están asesinando en nuestros municipios, en mi región, en el suroeste antioqueño, son personas que no tienen más alternativa que ingresar a esos grupos al margen de la ley y convertirse en las mulas, en la carne de cañón, para que los asesinen por cuenta de esas luchas fratricidas, sin cuartel, sin trinchera, en donde no están matando sino a esas personas humildes que tienen que meterse en ese negocio porque no tienen otras alternativas. Yo quiero hacer esa reflexión porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, avanzar más allá del discurso de la polarización y del señalamiento. Hace una semana les hablaba de deponer el egoísmo, de explorar escenarios de empatía, de buscar alternativas reales para posibilitar que este país tenga mejores condiciones. Y en eso creo que sí estamos comprometidos todos los senadores del partido de la U, en ese ánimo que tenemos de acompañar al gobierno en la búsqueda de mejores posibilidades para resolver esas graves problemáticas que hoy se están presentando en Colombia. Muchas gracias, señora presidenta.